¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Alguien está resfriado? Esta semana. Yo el domingo pasado estaba feliz. Yo dije, 31 de agosto, nuevamente me salvé. Y habíamos varios, ¿no? Incluso nos encontramos en el baño y nos dimos la mano, nos saludamos, nos dimos un abrazo y estábamos felices. Pero septiembre es complicado, lunes y martes, frío, después se despejó de nuevo, después llovió hoy día, entonces creo que me voy a tener que cuidar todo el año. Bueno, pero lo doy gracias a Dios por todos ustedes, gracias por acompañarnos. También estoy un poco resfriado, les conté el domingo pasado que estaba con el oído, este oído que escucho, pero escucho distorsionado. Y convencido, me fui el jueves más o menos al médico, al otorrino, para que me viera. Cuesta conseguir hora cuando es la semana en que todos están con alergia, todos están resfriados, etcétera. Conseguí hora, fui y adivinen qué me dijo el doctor. No hay ningún doctor acá, ¿no es cierto? Espero. Adivinen qué me dijo. No tiene nada. No sé cuántas veces me han dicho eso. No tengo nada. Pero sí me mandó a hacer un examen. Así es que voy a esperar unos 35 años más o menos, voy a ir a hacer el examen. Pero les cuento que hoy día estoy con el dedo, con el ojo, que me meto tanto el dedo acá que estoy con el oído todavía, escucho distorsionado, no escucho bien. Además, estoy un poco congestionado, es decir, tengo todo aquí. Y si de repente salta algo, por favor no se preocupen, ¿ya? Estoy tratando de concentrarme en el mensaje. ¿Están todos bien? Ya, ok. Eso era para dar inicio a una introducción espiritual al mensaje. Voy a terminar hoy día con la serie, esta serie Aumentando la Fe, una muy buena serie creo yo. Todos, creo, indiscutiblemente necesitamos aumentar nuestra fe. ¿No les parece? Todos, de todas maneras, necesitamos aumentar nuestra fe. Y una de las cosas más difíciles que los cristianos tenemos que enfrentar en la vida cristiana es esperar por la respuesta de Dios. Por eso que de ahí saqué el nombre del mensaje. ¿Cómo seguir creyendo? ¿Cómo seguir teniendo fe en Dios mientras esperas? Mientras estás esperando una respuesta de Dios. Y respuesta de Dios que en muchos casos bíblicos pasaron años y años para que se cumplieran. Pero nosotros en la época moderna, tan presionados, por el tiempo, que queremos que las cosas sucedan automáticamente, instantáneamente, y queremos que Dios también actúe en nuestras vidas de una manera instantánea, de una manera automática, pero vamos a entender y vamos a aprender hoy día que tenemos que aprender a esperar en el tiempo de Dios. Amén. ¿Cómo seguir creyendo a pesar de la espera? Entonces, una de las cosas, como dije, una de las cosas más difíciles para los cristianos es esperar con fe en la respuesta de Dios. Esperar, por ejemplo, un cambio en alguna situación, en alguna circunstancia. Esperar el cambio de alguna persona por la cual nosotros estamos orando y orando para que Dios haga la obra en esa persona. Esperamos en la vida y oramos para que Dios dé respuesta a alguna oración importante. Esperamos por un milagro en muchas ocasiones. Esperamos lo que nosotros necesitamos. Y oramos y pasamos tiempo en eso. Pero quiero que tú sepas, y yo también tengo que entenderlo y convencerme también en mi vida, que todo esto de la espera está fuera de nuestro control, está fuera de tu control, no está en tus manos. ¿Está en las manos de quién? Está en las manos de Dios. ¿Pueden decir amén? Está en las manos de Dios. Y tú y yo vamos a tener que seguir aumentando nuestra fe, vamos a tener que seguir creyendo en Dios, vamos a tener que aprender a esperar en fe en el Señor y de esa manera vamos a madurar espiritualmente. Fíjense por favor lo que dice la Biblia, la palabra de Dios respecto a este punto en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11.
Mira, cuando yo he estado leyendo esta semana el mensaje, empecé el lunes a estudiar, cada versículo me iba diciendo algo. Y fue tan interesante estudiarlo esta semana que yo creo que yo me llené de bendiciones de parte de Dios. Dios me habló muchísimo a través de su palabra, no las palabras que yo tengo escritas, sino que a través de su palabra, y entendí tantas cosas por las cuales había pasado otras veces. Por ejemplo, Eclesiastés 3:11 dice la Biblia, la palabra de Dios: todo lo hizo hermoso en tu tiempo, hermano. Eso dice, ¿no? Eso, todo lo hizo hermoso, no, en el tiempo de los hermanos que están acá. Todo lo hizo hermoso, ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo, hermanos? En el tiempo de Dios. No es tu tiempo, ni mi tiempo, sino que entendí ahora, muchísimo mejor, que Dios lo hizo, ¿cuánto? Lo hizo hermoso, lo hizo agradable, lo hizo entretenido, lo hizo simpático. No es algo pesado, no es algo desagradable, no es algo amargo. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sino que, dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¡Qué tremenda enseñanza! Aquí dice, Dios hace todas las cosas exactamente bien y a su tiempo, en el tiempo que Él quiere, y exactamente bien. No es en tu tiempo, ni tampoco en mi tiempo. Pero la gente dice aquí, y agrega, dice, pero la gente no puede entender lo que Él está haciendo. Ahí dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance a entender el hombre la obra que Dios está haciendo. ¿Te das cuenta que qué interesante el versículo? Todo lo hizo hermoso en el tiempo de Dios. Y Él está haciendo muchas cosas y a veces nosotros ni siquiera entendemos lo que Dios está haciendo. Amén. Una tremenda verdad. Qué gran verdad de la palabra de Dios. No siempre lo que está haciendo, ¿no es cierto? No siempre sabemos lo que Él está haciendo y no sabemos muchas veces cuándo lo va a hacer. Debemos siempre esperar por el tiempo de ¿quién? El tiempo de Dios. El tema de hoy, como dije, cómo seguir creyendo mientras esperamos a Dios. Y vamos a basar esta lección de hoy en la vida de Abraham. Yo sé que ustedes han escuchado mucho de la vida de Abraham. Y vamos a hacer varias preguntas importantes. Por ejemplo, ¿qué hizo Abraham mientras esperó? ¿Se acuerdan de la vida de Abraham? Tremendamente entretenida. ¿Qué hace Abraham mientras espera? En esta época moderna, la Biblia, mis estimados, sigue siendo vigente. Este libro, la palabra de Dios, sigue siendo relevante a nuestra época actual. No ha pasado de moda. Lo que fue una bendición para Abraham es una bendición para nosotros ahora. Lo que fue una bendición para Adán va a ser una bendición para tus hijos también, para esta generación y para las postreras. La palabra de Dios sigue vigente. Y lo que vamos a estudiar de la vida de Abraham va a ser totalmente pertinente a tu vida y a mi vida. ¿Qué hizo Abraham mientras él esperó? También tuvo que esperar. La pregunta se traspasa a nuestra generación. ¿Qué haces tú mientras esperas? ¿Te pones inquieto? ¿Te empiezas a preocupar? ¿Tu fe baja? ¿Te desanimas? ¿Qué haces tú cuando esperas por la respuesta de Dios? Vamos a ver algunas cosas muy importantes acá hoy día. Durante esta serie Aumentando la Fe, estuvimos estudiando las fases, la base, las etapas de la fe. Y como número 1 acá en tu bosquejo, yo lo anoté completo ahí. Quise que tú lo tengas, que tú lo repases, que por favor mantén este punto número 1 en tu mente siempre, nunca lo olvides. Por favor, nunca lo olvides, porque este punto número 1 va a ser una enseñanza y una lección para todas nuestras vidas, para toda mi vida y para toda tu vida. Las 6 fases de la fe. Anótalo ahí, si tienes lápiz, por favor, las 6 fases de la fe. Quiero que tú sepas que todos los que estamos aquí en esta sala, todos,
vamos a pasar por estas 6 fases y Dios de una u otra manera te va a llevar a través de estas fases de la fe en tu vida. Las 6 fases de la fe. La primera, la número 1, la primera fase de la fe. Mucha atención, atención por favor, esto va a ser bueno para ustedes. No lo olviden. Primera fase, número 1, el sueño. Cuando tú tienes un sueño, cuando se te ocurre una idea, cuando tú dices, algo voy a hacer por Dios, algo se me está ocurriendo importante para Dios, es un sueño. ¿Saben? Es un sueño tan grande, es un sueño prácticamente imposible. Si tú lo ves, es un sueño prácticamente imposible. No tenemos para financiarlo, no hay capacidad de lograr esto. Es un sueño, es una idea que tú tienes. Partió con una idea. Fase 1 de la fe en tu vida es un sueño. ¿Cuántos años tenía Abraham a esa edad cuando Dios le pone un sueño a él? 75 años. Entonces, todos los que estamos acá, estamos en condiciones de seguir cumpliendo sueños para Dios, ¿sí o no? Independiente de tu edad, Dios te puede usar. El sueño que Dios le pone a Abraham dice, mira Abraham, quiero que tú sepas, voy a hacer de ti una tremenda nación. Esto está en Génesis capítulo 12. Voy a hacer de ti una gran nación. De ti va a salir una simiente de personas, de muchas gentes. Tú vas a ser el principal de una tremenda nación en el mundo. Y esa promesa que Dios le hizo y ese sueño que Dios implantó en el corazón de Abraham se cumplió hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy existe Israel. Los demás pueblos, los filisteos, los jebuseos y todos los terminados en seos desaparecieron. El imperio romano desapareció. El imperio babilónico desapareció. Los persas desaparecieron. Pero ahí está Israel. Dios ha hecho de Israel una promesa que hasta el día de hoy se cumple. Y eso significa para mí que Dios existe. Que Dios es real. Y que Dios va a poner en tu vida algo que sea grande para Él. Decía Abraham, ¿cómo yo podría llegar a tener este gran sueño? ¿Cómo voy a ser padre de una gran generación? ¿Cómo voy a heredar una nación tan grande? Bueno, Dios pone un sueño en tu vida. Dios pone una idea, Dios pone una meta. Algo grande vas a poner en tu corazón, Dios va a poner para que tú lo hagas. Hace 2 domingos atrás, en la noche, en la tarde, me reuní con los líderes y les planteé un sueño que yo tengo. Es un sueño. Yo no sé cuánto tiempo va a pasar, si va a pasar 1 año, 2 años, no sé. Pero es un sueño. Se lo comparto a todos ustedes. Mi sueño es algún día que nosotros podamos construir, dejando solamente el gimnasio ahí, juntar todos los edificios, porque yo siento que tenemos los edificios hechos en la medida que teníamos el dinero y en la medida que teníamos los sitios. Entonces construimos nomás y ocupamos mucho espacio. Y hoy día en todas partes se necesita muchísimo estacionamiento, porque nuestro país, la gran mayoría de las personas ahora tiene auto y muchos tienen más de un solo auto. Si tú no tienes estacionamiento, hoy día la gente no llega. Entonces, porque así es la vida y así nos estamos poniendo, y la Biblia dice que seas transformado mediante la transformación de tu entendimiento, o sea, no seas tonto, o sea, dale cuenta de lo que está pasando y transforma también tu mentalidad para que la obra de Dios siga avanzando. No es que nos estamos adaptando al mundo, no es que nos estamos adaptando al pecado, ni cosas por el estilo, estamos dando las posibilidades para que la gente llegue a conocer de Dios. Es mi sueño. Mi sueño se lo traspasé a los adultos, a los líderes, y los líderes, la gran mayoría quedaron muy entusiasmados, prenden con agua, ¿ya? Entonces tú le tiras agua y prenden igual. Gracias a Dios por esos líderes tan entusiasmados como yo. Le dije, lo primero es orar, pero es un gran sueño, juntar todo el edificio, el salón principal, la iglesia para niños, todo lo que está construido allá, en un solo edificio central, que tenga 20 de ancho por 30 de fondo, 2 por 3, 6, son 600 metros cuadrados, de 2 pisos, más 600 metros cuadrados para que arriba funcione la iglesia para niños. Eso significaría más o menos, en términos así, pero
como regateando los materiales, regateando todo. Hoy día el metro cuadrado de construcción está un poquito más de 300.000 pesos, el metro cuadrado 350, 400.000 pesos. Entonces nos significaría, si yo soy un matemático aquí así simple, entre 350 millones y 450 millones. ¿Qué les parece? Ya están todos asustados, pero pastor, ¿cómo se le ocurre? Es mi sueño. Ese es mi sueño. ¿Ha puesto Dios un sueño en tu vida? Pero algo grande. Yo creo que Dios trabajó en Abraham en un sueño cómo iba a hacer de él una gran nación. Cómo iba a ser padre de tantas gentes. ¿De qué manera? Dios lo hace. De ninguna manera podríamos decir nosotros, Abraham lo hizo, o la generación de Abraham lo propició, lo hizo Dios. Y tú tienes que llegar al convencimiento que las cosas grandes en este mundo las hace Dios, especialmente cuando son para alabanza del reino de Dios, cuando son para alcanzar a más gente para la obra de Dios. Y en este caso nosotros si construyéramos de esa manera, con un edificio al centro de los dos terrenos que nosotros tenemos, de esa manera quedaría, pero nosotros duplicaríamos o más del doble del estacionamiento que tenemos actualmente aquí adentro. Porque algún día probablemente nos van a pedir el sitio hacia al lado, porque nosotros lo arrendamos nomás eso. Pero algún día quizás lo van a vender y nos vamos a quedar con estacionamiento. Y yo que tengo un poquito de visión, de vez en cuando Dios toca mi corazón, yo creo que vamos a tener que prepararnos para ese momento y construir para que podamos tener estacionamiento para todos. Es solamente eso, pero es un sueño. No te preocupes, no te vamos a decir a ti que te metas un crédito de 350 millones, no le vamos a decir a nadie. Vamos a dejar que Dios sobre, ¿te parece? ¿Sí o no? ¿Amén? Vamos a dejar que Dios obre. No sé, Dios tendrá que obrar, Dios tendrá que hacer la obra, no sé. Pero yo creo que ahí hay un sueño, y hay un sueño grande, hay un sueño tremendo. Cuando uno anda, por ejemplo, a nosotros nos tocó viajar y fuimos a esa conferencia y nuestro anhelo era conocer iglesias, entonces andamos canuteando por todos lados y mira, ahí hay una iglesia, ahí hay nuestra iglesia, y visitamos esta iglesia, visitamos otra iglesia, visitamos varias iglesias. Y tú ves que la construcción de esa iglesia, la realidad de Estados Unidos es muy distinta a la nuestra. No soy tonto tampoco, me doy cuenta de todo eso. Me doy cuenta de la cultura, y la cultura cristiana incluso es distinta también. Pero, ¿por qué Dios es distinto? Yo creo que el Dios de ellos es el mismo, mi Dios. Y ellos han tenido las posibilidades de construir y comprar terrenos de varios millones de dólares y después construir con varios millones de dólares una construcción nomás, 10 millones de dólares o 15 millones de dólares, y lo que yo estoy pensando no alcanza ni siquiera $1 millón. Solamente les pido que oren, es mi sueño. Ojalá que algún día lo podamos cumplir y que sea más temprano que tarde, en realidad, para que podamos seguir alcanzando más personas. Porque la gente hoy día es cada día más cómoda. Toma su auto para ir a la vuelta a comprar pan. Entonces, si tú le dices que venga caminando a la iglesia, simplemente no va a venir. Y si no tiene estacionamiento, no va a venir. Cuando tú vas al mall y tú encuentras todo cerrado, ¿qué haces? Te vas a otro mall. ¿O no? Sí, es una cosa así más o menos. Bueno, sigamos. Esa es la base 1, la fase del sueño. Yo me entusiasmo con esto. Número 2. Después viene la fase de la decisión. Es decir, decides actuar por ese sueño. Tienes que decidirte. De hecho, Abraham, ¿sabe lo que hace en Génesis capítulo 12? La Biblia dice que así que Abraham partió como el Señor le había dicho. Anda a un lugar donde tú no conoces, toma tu parentela, toma toda tu gente y llévalo. Y él tomó una decisión y fue. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? Dio un paso de fe. Nosotros tenemos que aprender a dar pasos de fe importantes en la vida. En la semana pasada hablábamos de cómo Dios abrió el Mar Rojo también, cómo los líderes espirituales tuvieron que dar un paso de fe, y después de dar el paso de fe, después que ellos empezaron a mojar los pies, Dios empezó a amontonar las aguas y las paró completamente río arriba para que ellos pudieran cruzar con toda su familia. Dios lo puede hacer. Él tuvo que tomar una decisión, ¿no es cierto? Dar un paso de fe. Abraham debió dejar todo además.
Y tomó el reto. Él dijo, lo voy a hacer. De alguna manera voy a confiar en Dios. Este sueño que ha puesto en mi corazón. Número 3, la base 3, es la espera. ¿Cuántos años tenía ahí ya en la espera? ¿Con cuántos partimos? ¿Cuántos años van? 11. Es bueno saber eso. Porque tú y yo a veces oramos y porque al otro día no nos contesta, ¡ah, Dios, ¿por qué? Somos instantáneos. 11 años habían pasado. La espera, el tiempo de la espera, el tiempo más difícil. El sueño nunca se cumple instantáneamente, como dije. Dice, pero Sara todavía no había dado a luz a ningún niño. ¿Quién es Sara? ¿De dónde salió esta Sara? Sara es la esposa de Abraham, ¿ya? Sara es la esposa de Abraham. No tenía ningún niño. ¿Cómo iba a ser una gran nación? Por favor, piénsalo. Yo no te estoy contando un cuento acá. Esto no es una utopía. No se me ocurrió a mí. La Biblia dice, y yo creo que Dios es verdad. Y esta historia que estamos leyendo y entendiendo acá es la verdad. Pasaron 11 años. Había pasado muchísimo tiempo. Abraham simplemente sigue esperando, sigue confiando en Dios. Ponte tú en el caso de Abraham. ¿Cuántas dudas? ¿Cuánto temor? Dios, ¿cuánto tiempo he estado orando? Señor, ¿cuánto tiempo he estado esperando por ti? Señor, incluso le pedí al grupo de oración que oraran por mí. Señor, yo me arrodillo en la mañana y oro también por lo mismo. Señor, han pasado 11 años. La espera, el sueño, tú decides hacerlo, das un paso de fe, después tienes que esperar por la respuesta de Dios. Número 4, la cuarta fase, la dificultad. Tú sabes que cuando viene la dificultad, ahora tenía 99 años. ¿Cuánto pasaron entonces ahora? Unos 24 más o menos, por ahí, unos 24 años. ¿Quién ha esperado 24 años para que Dios conteste su oración? Chechi, tú has esperado, pero no, ni siquiera tienes 24 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién de nosotros ha esperado 24 años? Y dice Abraham, ¿cómo voy a tener un hijo? ¿Cómo va a tener un hijo un hombre de mi edad? 99 años. ¿Cómo va a tener un hijo de mi edad? Y si tú sigues leyendo la historia de Abraham, Dios le da un hijo a Abraham un año después, es decir, cuando Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años. Dios le da un hijo. Cuando Dios te da el hijo después de 24 años, Abraham dice, ahora sí. Él no creía, primero porque era muy viejo, la matriz de Sara era estéril, por lo tanto, ¿cómo podía tener un hijo? Sucedió, ¿qué cosa? Un milagro. ¿Tú crees en los milagros todavía o no? Dios todavía hace milagros, muchos milagros. Provee muchas veces de una manera milagrosa que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Tenemos un gran Dios. Tenemos un tremendo Dios, el Dios real, el Dios verdadero, el Dios que nos da y nos concede todas las cosas. Y Dios le da un hijo a los 100 años. Imagínate la alegría, la tremenda fiesta, porque nace el niño. Pero después de eso viene la fase de la prueba. Dios le dice a Abraham algo que no entiende, algo que tú no entiendes. No lo alcanzas a captar humanamente. Señor, no lo entiendo. Toma a tu hijo, al hijo que tuviste a los 100 años, al que amas, y sacrifícalo. Fíjate en las etapas que va a pasar tu fe, las etapas de la fe. Te da un sueño, tienes que tomar una decisión, tienes que pasar por un periodo de espera bastante largo, viene la dificultad porque no hay manera de que tenga un hijo, y luego viene la prueba, una prueba tremenda. Dios permite, ¿no es cierto?, que el sueño muera. Tu sueño muere. Que otro lo haga. Ya pasó mi época, y que otro lo haga. Muere tu sueño. Toma a tu hijo, al que amas, y sacrifícalo. El cuestionamiento, las dudas, el temor, el miedo.
¿Qué tipo de Dios es este? ¿Qué tipo de Dios es? Viene la desesperanza, es decir, no puede ser. Y tú llegas a la sexta fase de tu fe, a la fase número 6, y ahí viene la respuesta. Ahí viene la provisión de Dios. Dios dice, no dañes al niño, yo he provisto una oveja. Yo pensé que iba a escuchar amén. ¿Sabe lo que está haciendo Dios? Aquí está el milagro. Aquí está el milagro de Dios. Como les dije, estimados, todos en esta sala pasaremos por estas 6 fases o etapas de la fe. Todos. Todos los que estamos acá. Muchas veces en tu vida, probablemente tú irás de un sueño que Dios ha puesto en tu vida para hacer para la gloria de Dios hasta el tiempo de espera. Y tendrás que esperar y esperar. O otros probablemente están en el tiempo de espera y están avanzando hasta la provisión de Dios. Ya pasaron la prueba y todo, y Dios le está bendiciendo. Dios lo hará una y otra vez para que tú sigas creciendo en la fe. Cada vez que Dios te sostenga, cada vez que Dios dé respuesta a tu oración, cada vez que tú te das cuenta que has pasado y has llegado a la sexta fase, Dios lo va a repetir, y Dios lo va a repetir, y Dios lo va a repetir no sé cuántas veces en tu vida para que tú sigas creciendo y avanzando en la fe. Y es por eso que yo le puse la serie, aumentando nuestra fe. Amén. Aún en nuestros tiempos difíciles, aún en los tiempos que estamos viviendo, modernos, tecnológicos, instantáneos y todo eso, aún en nuestros tiempos, Dios puede aumentar nuestra fe. Me pregunto, quizás alguno de ustedes esté en una de estas fases. Es probable que alguno de ustedes esté en la fase del sueño, como yo, del sueño, construir algo. Se está ocurriendo una idea a ti. Otros quizás están en la fase de la espera y otros están en la fase de la prueba. Debes entender, estimado, cómo trabaja Dios. Si tú vas a seguir creyendo en Dios y vas a seguir esperando a Dios, tienes que saber entender cómo trabaja Dios. Y tú irás normalmente por una de estas 6 etapas o fases de la fe. Amén. Ahora, número 2, recordar lo que Dios puede hacer. Número 2, recordar lo que Dios puede hacer. Mira, la situación puede estar fuera de tu control, cualquiera sea la situación que tú estás viviendo, puede estar fuera de tu control, pero no está fuera del control de Dios. Amén. No está fuera del control de Dios. Puede estar fuera de tu control, pero no fuera del control de Dios. Por lo tanto, no enfocas o no debes enfocar en lo que tú no puedes hacer, sino que debes enfocar en lo que Dios puede hacer. ¿Te parece? No lo que tú no puedes hacer, sino en lo que Dios sí puede hacer. Si yo enfocara en lo que yo quiero hacer, construir, y pienso en el dinero, tremenda cantidad de dinero, jamás haría nada. Pero Dios sí lo puede hacer. ¿O no? Dios sí lo puede hacer. Romanos capítulo 4, versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Como les dije delante, me impresionó ir siguiendo la vida de Abraham en Romanos capítulo 4. No solamente está en Génesis y en Hebreos 11, sino que estaba aquí también. Y me impresionó ver el desarrollo de la fe de Abraham. Dice aquí, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Este versículo, estimados, es una definición de un milagro. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Ahora mastícalo.
te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. ¿A quién creyó? Creyó. Tiempo pasado, creyó. El cual da vida a los muertos. Él siempre pensó, si él le quitaba la vida a su hijo, Dios de alguna manera lo iba a resucitar. ¡Qué tremenda fe! Si tú tuvieras que hacerlo. Y luego dice, y llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es una definición de un milagro. Esto es lo que pasó en un milagro. Dios da vida a algo que está muerto o crea algo de la nada. Esto es lo que Dios puede hacer. Puede dar vida a una profesión muerta, por ejemplo. Puede dar vida a un matrimonio muerto. Puede dar vida, estimado, a los sueños muertos. Esos sueños que tú has tenido, que tú has querido que se cumplan, Dios lo puede cumplir. Abraham tenía 75 años, a los 100 años, después de 24, 25 años, Dios cumplió su sueño en él. Después pasó por una prueba para que él lo sacrificara para el Señor. Dios puede, estimado, Dios se especializa en hacer las cosas y Dios se especializa en resucitar sueños muertos. Dios puede hacer algo de la nada. ¿Sí o no? Jesucristo dijo en una ocasión, cualquier cosa es posible si tienes fe. ¿Se acuerdan? Conforme a tu fe, o sea, hecho. Si tu fe es pequeña, lo que tú pediste va a ser pequeño. Si tu fe es grande, lo que tú pediste va a ser grande. ¿En qué puso Abraham su fe? ¿O en qué creía Abraham? ¿Él creía en sí mismo, en su capacidad de oratoria o algo así? ¿Puso su fe en la fe? No. Abraham creía en Dios. Abraham creía en Dios. ¿En qué pones tu fe? ¿En qué crees tú? Nunca dejes de esperar y orar, estimado hermano, a no ser que Dios te diga lo contrario. Nunca dejes de esperar y orar a no ser que Dios te diga lo contrario o te diga otra cosa. Así que vierte tu corazón en el Señor. Él te reconfortará y Él te va a dar las fuerzas para cumplir el sueño de Dios en tu vida. Recuerda que la Biblia dice, con Dios todas las cosas son posibles. La tercera cosa que haces cuando esperas es, número 3, contar con las promesas de Dios. Número 3, contar con las promesas de Dios. Seguimos avanzando con la historia de Abraham, que está en Romanos capítulo 4, y llegamos al versículo 18, a la primera parte, la parte A, y la Biblia dice lo siguiente, de Abraham: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Lo leo nuevamente, atención, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. ¿Sabes qué dice acá? Dice, cuando la esperanza murió en él, esperanza contra esperanza, cuando la esperanza murió en él, Abraham siguió esperando con fe. Abraham siguió esperando con fe. Confió en Dios, confió en la palabra de Dios, confió en las promesas de Dios. ¿Cómo sabes tú que la esperanza está muriendo en ti? ¿Cómo sabes tú que esa esperanza se quebrantó, se rompió, está rota esa esperanza y tú dices, ya no, nunca más voy a hacer algo? Cuando tú comienzas a usar la palabra nunca. ¿Cómo sabes tú que la esperanza está muriendo en ti? Cuando tú empiezas a usar la palabra nunca. Nunca más volveré a ser feliz. Nunca vamos a tener un bebé. La esperanza se está muriendo en ti. Tenemos varios casos en nuestra iglesia de matrimonios que han tenido hijos y fueron un milagro. Tecnológicamente, científicamente, se había hecho todo lo posible, se ha hecho toda la inversión, todas las gestiones posibles y
y no se pudo. Y hemos visto algunas mujeres acá dentro del matrimonio quedar embarazadas y llegar a un buen término porque su esperanza todavía estaba viva. Nunca debe morir tu esperanza. Nunca debe morir tu esperanza. O Dios te va a dar un hijo de la forma normal, o Dios te puede dar un hijo considerando quizás una adopción. Dios de alguna manera te va a proveer, pero nunca debe morir tu esperanza. Algunos dicen, yo nunca voy a cambiar, nunca voy a dejar estas actitudes equivocadas, erróneas en mi vida, nunca lograré controlar mi carácter. La esperanza muere dentro de ti. ¿Qué haces tú cuando la esperanza muere dentro de ti? Continúas esperando con fe en Dios. Sigues creyendo, como lo dice Abraham, cuando él estaba a punto de que el sueño por el cual había esperado 25 años para que naciera el hijo, y luego unos 14 años más cuando el hijo había crecido, y todo ese tiempo, ya casi 50 años, y Dios le dice, ahora viene la prueba, tú tienes que, si tú amas a tu hijo, sacrifícalo. En ese momento él siguió creyendo en Dios y siguió confiando en Dios. Es el mismo Dios, exactamente el mismo Dios. Entiendo que Dios no se ha desgastado, entiendo que Dios no se ha oxidado, entiendo que mi Dios no está más arrugado, entiendo que mi Dios no está más viejo, no está más canoso, porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tiene exactamente el mismo poder porque es el mismo Dios, y por lo tanto Dios puede hacer un milagro en tu vida también. Por eso es que tenemos que creer en Dios, tenemos que creer en los milagros de Dios, tenemos que creer en nuestros sueños. El sueño que Dios puso en tu vida, créelo, Dios lo va a hacer en tu vida. Yo no sé cómo, Abraham tampoco sabía cómo, pero Dios hizo el milagro. Cuando vienen esos tiempos difíciles, nunca digas nunca. Sigue confiando en Dios, sigue teniendo fe en Dios, sigue creyendo en Dios. Por favor, fíjate este versículo en Gálatas capítulo 5, versículo 6. También Dios me habló a través de este versículo. Qué buen pasaje de la Biblia. Tan interesante que tú lo lees una y otra vez, no sé cuántas veces. De hecho, lo hemos predicado. Hace un par de años hicimos un estudio de Gálatas los domingos en las tardes y pasé por este versículo soplado. Pero ahora, miren, qué interesante. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión, me hizo pensar, sí. ¿Qué representa la circuncisión? La ley. Entonces, en Cristo Jesús, ni la circuncisión o la ley, ¿qué dice ahí? Vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¡Qué entretenido! Qué poderoso! Dice, lo único que cuenta, lo único que vale es la fe que se expresa a través del amor. Quiero que tú sepas, Pablo, de aquí en adelante, quiero que ustedes sepan, hermanos que viven en Galacia, a quienes se le escribió la carta de Galacia, quiero que ustedes sepan que no importa la circuncisión, no es tan importante la ley, no es tan importante tampoco los que no cumplen la ley, los que son estrictos, los que son tradicionalistas, los que son cuadrados en su forma de ser, en su filosofía de ministerio, etc. No me importa tampoco si usted tiene un sistema moderno y en su iglesia tienen música electrónica, tienen batería, y ustedes van sin corbata a la iglesia. No me importa ni la circuncisión, ni la ley, ni la incircuncisión, que no tiene que ver con la ley. No me importa nada de eso. Me importa su fe mostrada a través del amor. Eso es lo que importa. No es una religión, no es una iglesia, es una fe en un Dios todopoderoso que sí puede hacer las cosas. Aquí dice, lo único que cuenta es la fe que se expresa a través del amor. Aunque pareciera que la esperanza de Abraham no podía realizarse, la Biblia enseña que él fue el padre de muchas naciones, como Dios lo había prometido. Dios se especializa en dar vuelta a las situaciones muertas, ¿sí o no? Amén. Y resucitar situaciones que parecen no tener esperanza cuando confiamos en las promesas de Dios.
Cuarta cosa que haces cuando estás esperando en Dios. Número 4. Reconocer los hechos con fe. Reconocer los hechos con fe. Anótalo por favor eso. Sigamos con la historia de Abraham. Puse nuevamente el versículo 19 solamente no para redundar, sino que para poder tomar el contexto de lo que trata el punto. Romanos 4, 19 y 20 dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya, ¿qué dice ahí? Como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Es muy importante, hermanos, entenderlo. La fe no ignora la realidad. La fe no actúa como si no hubiera ninguna dificultad. La fe no pretende que tú no tienes ningún problema. No, la fe no actúa así. Fe es enfrentarse con los hechos sin que te desanimes. Eso es fe. Sin que tú abandones, sin que tú desistas. Tú sigues confiando y creyendo en Dios. ¿Cómo sigues creyendo cuando te sientes listo para desistir, listo para abandonar? ¿Te sientes preparado para dejar todas las cosas atrás, todo botado? ¿Cómo sigues creyendo? Bueno, primero, tú aprendes las fases de la fe. Número 2, recuerda lo que Dios puede hacer en tu vida. Luego cuentas con las promesas de Dios, reconoces los hechos con fe. Y finalmente, número 5, te alegras por anticipado. Te alegras por anticipado. ¿Quién está feliz entonces que vamos a construir un nuevo edificio? ¿Están todos felices o no? Bueno, ese es el punto número 5, ¿ya? Te alegras por anticipado. Aquí es donde repito el versículo 20. Romanos 4, 20, 21 dice: tampoco dudó. Qué interesante eso, cuando tú estás leyendo el contexto, qué importante. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que, ¿qué cosa? Se fortaleció en fe, dando ¿qué? ¿Gloria a quién? A Dios. Y el 21. Qué poderoso versículo. Plenamente convencido. Un hombre en la historia de este mundo, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Abraham dijo: yo creo que estoy plenamente convencido de que Dios es tan poderoso que Él va a hacer todo lo que Él prometió a través mío. Estoy plenamente convencido. Al esperar por la respuesta de Dios, lo haces con expectación, lo haces con alegría, porque Él va a hacer las cosas buenas en tu vida. Esperas que actúe. Escucha esto, por favor. Esto es muy importante, grábatelo, por favor, y sería a lo mejor interesante que lo anotes si es que puedes por ahí en alguna parte. Es importante darse cuenta que Pablo se fortaleció en fe y dio gloria a Dios antes de tener la respuesta de Dios. Dio gloria a Dios antes de tener la respuesta de Dios. Es decir, dio gracias a Dios y se alegró en Dios antes de tener la respuesta de Dios. Cuando tú das gracias a Dios por algo que Dios ha respondido, eso es agradecimiento. Gracias, Señor, porque tú hiciste esto. Pero cuando tú das gracias a Dios por algo que todavía no ha llegado, por algo que todavía no se cumple, por algo que todavía Dios no lo cumple, eso es fe. Dios, te doy gracias porque yo sé que tú lo vas a hacer. Porque Él puso el sueño en tu corazón. No fueron las personas, ni siquiera fueron tus papás, no fueron tus tíos, no fueron tu abuelo, no fue nadie. Dios puso un sueño en tu corazón y tú a la larga le dices: Señor, confío, ese sueño se va a cumplir en mi vida. Da las gracias a Dios por anticipado. La mayor prueba de fe es dar las gracias por adelantado al Señor. Romanos capítulo 5, versículo 2, la Biblia dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Me gustaría que lo leyéramos juntos, por favor. ¿Pueden? Hagan esto así. Ya. Ahora sí, ¿están preparados? Con ánimo, con fuerza. 1, 2, 3. Por quien también tenemos entrada
Eso es, muchas gracias. Lo reitero únicamente para que quede más recalcado. Por quien también tenemos entrada, ¿por qué cosa? Por la fe. Por la fe a través de la gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Alguien sabe? El paraíso, el cielo. Esa es la gloria de Dios. ¿Cómo tú vas a llegar a la gloria de Dios? ¿Cómo tú vas a llegar a la presencia de Dios? Solamente a través de Jesucristo. No hay otra manera. Jesucristo es la esperanza para tu vida. Jesucristo es la esperanza para este mundo completo. Yo les voy a leer un pasaje de la Biblia que no alcancé a poner ahí en su bosquejo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. La Biblia dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lo mejor, o la única esperanza para este mundo es Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra forma. Vamos a tener un momento de oración. Las cabezas inclinadas, por favor, los ojos cerrados, y vamos a orar. Si son tan amables, por un momento nomás, las cabezas inclinadas, los ojos cerrados, y les ruego que estén reflexionando en el tema, reflexionen en la palabra de Dios, cómo Dios ha hablado a tu vida, cómo Dios ha tocado a tu corazón. ¿En qué fase de tu fe te encuentras tú? ¿En qué fase de tu fe te encuentras tú? ¿En el sueño? ¿En la decisión? ¿En la espera? ¿En la prueba? ¿En qué fase de tu fe te encuentras? Estimado, cualquiera sea tu problema y que parezca sin esperanza, yo te animo a que tú entregues tu vida a Jesucristo ahora mismo. Que tú le des tu vida a Jesús. Y tú le puedes decir en tus propias palabras, y tú puedes orar a Dios y decirle: Jesucristo, te doy mi problema. Jesucristo, entrego en tus manos mi sueño. Dios, te doy mi vida entera, ahora, en este momento. Tú se lo puedes decir a Dios. Señor, yo tengo este sueño. Señor, yo tengo esta circunstancia difícil que estoy enfrentando en la vida. Señor, este es mi problema. Señor, te lo doy a ti. Te doy mi vida entera a ti, Señor. Tómala. Señor, puedes orar a Dios y decirle: permíteme seguir creyendo en este tiempo de espera por una respuesta. Permíteme seguir teniendo fe en ti. Señor, que no me desanime. Señor, que siga creyendo en ti, que pueda crecer en el ámbito espiritual. Ora a Dios, ora en el nombre de Jesucristo y Él te va a escuchar. Ora al Señor en este momento. Esta serie ha tenido como único propósito que tú y yo aumentemos nuestra fe, algo que nos falta mucho, que podamos crecer en el Señor, que podamos madurar en el Señor, que podamos avanzar espiritualmente, que el Señor nos pueda dar grandes sueños y esos sueños se cumplan en el Señor. Y como Abraham, Él le dio la gloria a Dios en todo. Quizás hay alguien acá que me diría: pastor, yo necesito que usted ore por mí. Yo estoy en una de estas etapas de la fe en mi vida.
o en el sueño, o en la fase de la espera, o en la fase de la decisión, o la prueba, etc. Ya lo hemos visto eso. Y yo claramente creo que estoy en una fase de mi fe, en alguna de ellas. Pastor, yo le pido que usted ore por mí solamente con el propósito de que yo pueda avanzar a la otra fase, que no desista, que espere creyendo y confiando en Dios, que Él me va a dar una respuesta a este sueño. Pastor, ore por mí. Si hay alguien con esa intención, con ese deseo, Dios tocó tu corazón de verdad, por favor levanta tu mano, con gusto voy a orar por ti. Dios te bendiga, gracias. Dios le bendiga, Dios le bendiga, gracias. Dios te bendiga, hermana, Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermana, ahí atrás también, muchas gracias. Muchas gracias. Dios te bendiga, hermano, Dios le bendiga ahí atrás también. Voy a orar por ustedes, muchas gracias. Alguien más, pastor, ore por mí. Yo sé que necesito aumentar mi fe. Dios te bendiga. Necesito confiar más en Dios, depender de Él, hacer la obra de Dios. Pastor, ¿usted podría orar por mí también? ¿Alguien más? ¿Hay otro? Voy a pedir que en esta ocasión las personas que levantaron sus manos, las personas que dicen, yo necesito aumentar mi fe, necesito avanzar en estas fases de mi fe, necesito, pastor, que usted ore por mí, voy a pedir que estas personas, por favor, se pongan de pie. Si tú realmente lo estás haciendo de corazón, ponte de pie, las cabezas están inclinadas, los ojos están cerrados, están orando, el resto están reflexionando, están pasando tiempo con Dios también. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este lindo día. Gracias por tu voluntad para nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, por toda tu provisión, no solo material y física, también espiritual, por tu palabra, la Biblia. Gracias, Señor, por tu protección, por tu amor, tu misericordia, tu perdón. Te doy gracias, Señor, por la lección de hoy. Gracias, Señor, porque tenemos que aprender a seguir confiando en ti, seguir entregando fe en ti, aunque estemos esperando, Señor, por tu respuesta. Padre, yo pido por toda esta asamblea, todo este grupo que está aquí en esta sala, que tú les bendigas, que tú fortalezcas su fe, Señor, que ellos puedan crecer y avanzar y aumentar su fe, creer plenamente en ti, que tú puedes, aún en nuestro tiempo, hacer milagros extraordinarios. Padre, yo quiero orar en forma muy especial por quienes están de pie, Señor. Tú conoces sus corazones, tú conoces su intención, tú conoces su deseo, Señor. Padre, yo pido que tú pongas tu mano sobre ellos, que tú les bendigas, Señor, con fortaleza, con sabiduría, con inteligencia, con provisión, y permite, Señor, que ellos enfrenten la vida con fe en ti, que tú siempre vas a tener una respuesta a sus oraciones, a sus sueños. Bendíceles grandemente, Señor. Bendice nuestra iglesia y permítenos, Señor, ser un grupo de cristianos que creemos en ti. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, por favor.